Profesora, muy buenas tardes. Compañero, muy buenas tardes. Es un privilegio el día de hoy exponer nuestro tema que nos ha tocado, que son signos y síntomas de áreas de interés clínico. Pues las áreas de interés clínico son simplemente una manera de pensar acerca de la información, del estado de ánimo y de la historia del paciente. Pues aquí para decidir que, qué diagnóstico es preciso, pues se debe indagar sobre los síntomas de cada uno de los trastornos que tengan en mente. Pues tenemos psicosis. En psicosis, aquí psicosis significa simplemente que el paciente ha perdido el contacto con la realidad y pues puede ser ocasionada por un trastorno de salud, por medicamentos o por uso de drogas. Pues en la psicosis tenemos los indicios que incluyen los siguientes: conducta rara, confusión, delirios, mutismos, entre otras, ¿no? Fantasías, alucinaciones. Eh, Tenemos principales diagnósticos. En principales diagnósticos, pues un paciente que presenta psicosis puede tener uno de tres diagnósticos principalmente: una psicosis orgánica, esquizofrenia o un episodio depresivo mayor o una manía grave. Pues de estos lo que se encuentran con mayor frecuencia son los episodios del estado de ánimo y la esquizofrenia. Tenemos información de la historia. En información de la historia tenemos edad de inicio, pues aquí la esquizofrenia tiende a empezar a edades tempranas, entre 16 y 29 años. Tenemos la depresión. Pues la depresión acá, si hay una depresión grave, pasada o presente, pues se considera que el diagnóstico de un trastorno del estado de ánimo con psicosis. Pues tenemos alcohol y drogas. En alcohol y drogas, acá muchos de los pacientes psicóticos usan sustancias. También tenemos historia familiar, enfermedades físicas, duración de la enfermedad, ¿no? Entre otras. Tenemos el examen mental. En el examen mental hay varios ítems, los cuales tenemos apariencia y conducta, pues delirios, alucinaciones, entre otras, ¿no? Tenemos la depresión. Pues la depresión implica un estado de ánimo que se puede describir como triste, melancólico, deprimido. En, en la depresión tenemos indicios, pues los indicios aquí se debe investigar una probable depresión si el paciente presenta cualquiera de los siguientes síntomas: síntoma de ansiedad, cambios de apetito, deseo de muerte, poca concentración, entre otras, ¿no? Pues tenemos los principales diagnósticos. Aquí en los principales diagnósticos, pues muchas de las enfermedades físicas que producen psicosis también pueden llevar a la depresión. Tenemos el episodio depresivo mayor, pues de depresión secundaria, entre otros, ¿no? Pues aquí tenemos la información de la historia. En información de la historia tenemos alcohol y drogas. En alcohol y drogas, aquí el uso de sustancias es principalmente hallazgo que precede al inicio de la depresión secundaria. Pues también tenemos el cambio del yo. En el cambio de yo, aquí los pacientes que tienen episodios deprimidos, bipolares graves o de depresión unipolar, pues también tenemos estrés ambiental, falta de edición, entre otros, ¿no? Examen del estado mental. En el examen de estado mental, aquí hay varios ítems, ¿no? Por ejemplo, tenemos apariencia de conducta, estado de ánimo, curso de pensamiento, culpa y entre otros, ¿no? La manía. Pues la manía, aquí los pacientes maniáticos describen su estado de ánimo como elevado, exaltado, eufórico, ¿no? En la manía tenemos indicios. Pues aquí en los indicios se considera que la manía, cuando te encuentras con cualquier de los siguientes síntomas: aumento del nivel de actividad, el sí mismo se considera gracioso, pues como podemos observar ahí en las imágenes, pues el pensamiento pasa con rapidez de una idea a otro. Tenemos los principales diagnósticos. Acá, pues la mayoría de los pacientes maniáticos también tienen episodios. Por ejemplo, tenemos ahí, incluyen los siguientes: la manía, pues trastorno bipolar, trastorno del estado de ánimo, ¿no? Tenemos información de la historia.
En información de la historia, pues tenemos abuso del alcohol. En abuso del alcohol es que aquí a veces esto puede ser un intento para reducir los síntomas desagradables de estar acelerado. Pues tenemos el insomnio, aumento de la libido, ¿no? Cambios de personalidad, entre otros. En el examen de estado mental, pues aquí también tenemos varios ítems, por ejemplo, apariencia y conducta, concurso del pensamiento, estado de ánimo, eh, entre otros, ¿no? Trastornos de uso de sustancias. Aquí el abuso de sustancias se define en relación con la cultura en la que se presenta. Pues tenemos indicios. Aquí en los indicios, los siguientes síntomas que se deben considerar en el diagnóstico, pues son el consumo de alcohol de más de una o dos veces al día, arrestos o problemas legales, pues pérdida de empleo, etc., ¿no? Tenemos los principales diagnósticos. Aquí en los principales diagnósticos, pues los trastornos neurocognitivos inducidos por sustancias. Pues aquí tenemos los tipos de sustancias que se sabe están sujetos a un consumo excesivo, por ejemplo el alcohol, la cocaína, sedantes, etc., ¿no? Pues también tenemos el uso de sustancias que puede ser un diagnóstico único, pero a menudo está asociado con otro diagnóstico importante. Pues, por ejemplo, tenemos trastorno de estado de ánimo, esquizofrenia, pues trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Tenemos información de la historia. En información de la historia tenemos el abuso, que antes se usaba para denotar a quienes tenían problemas derivados del uso de sustancias. Tenemos edad de inicio. Pues acá edad de inicio es que ¿qué, ¿qué edad tenía el paciente cuando empezó a consumir sustancias? También tenemos trastornos, cronología, dependencia, etc., ¿no? Pues tenemos el estado mental, el examen del estado mental. Pues aquí tenemos otros ítems, por ejemplo, apariencia, estado de ánimo, pues también tenemos concursos de pensamiento, ¿no? Entre otros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los problemas sociales y de personalidad. En los problemas sociales y de personalidad tenemos los indicios. Entre ellos tenemos la ansiedad, las conductas que parecen raras o extrañas, el abuso de alcohol o drogas y los conflictos maritales, entre otros. También tenemos los principales diagnósticos. Estos pueden ser diagnósticos con un trastorno no específico de la personalidad. Pueden ser antisocial, por evitación, pueden ser narcisistas, obsesivo-compulsivo, entre otros. Bueno, pasamos a la información de la historia. Acá tenemos la información de la historia, tenemos la crueldad, la carga de resentimiento, la delincuencia infantil, la sumisión excesiva, así como también las relaciones interpersonales inestables. En la información de la historia vamos a preguntar desde el momento en el que se presentó el problema. Bueno, tenemos el examen del estado mental, que nos va a ayudar con algunos ítems, tales como la apariencia y la conducta, los estados de ánimo. También tenemos las creencias raras o supersticiones, entre otros. Bueno, tenemos las dificultades del pensamiento, que son problemas cognitivos en sí. Bueno, en ello tenemos una gran variedad de alteraciones físicas y químicas. Estos pueden ser tumores cerebrales, traumas en la cabeza, hipertensión, infecciones, entre otros. Bueno, tenemos los indicios, que puede ser conducta extraña, confusión, reducción del juicio, delirios, y también tenemos la información de la historia. Esta se va a remontar a la edad del inicio del curso en el que va la enfermedad, el trastorno depresivo y las dificultades para cuidar de sí mismo. Asimismo, también tenemos otros ítems para ver la información de la historia. También tenemos los principales diagnósticos,
que son la difusión física, que tenemos la difusión física o química del cerebro, que va a producir anomalías en la conducta o el pensamiento. Estos pueden ser síndromes amnésicos, trastornos de ansiedad, trastornos delirantes, demencia, trastornos disociativos. Bueno, también tenemos el examen del estado mental, que como ya vimos anteriormente, también se basa en la experiencia, en la apariencia y la conducta, en el estado de ánimo, en el curso del pensamiento, entre otros. Bueno, vamos a hablar de la ansiedad, la conducta de evitación y la activación. Bueno, tenemos los indicios. También tenemos la ansiedad, las quejas relacionadas con el pecho, ya sean dolores, pesares o dificultades para respirar y palpitaciones. Bueno, también tenemos los principales diagnósticos, que son los principales, por ejemplo, tenemos los principales trastornos que abarcan esta área, que serían los trastornos de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, el trastorno obsesivo compulsivo. Pero también tenemos los diagnósticos diferenciales, que son importantes e incluyen lo siguiente, que son la depresión en varios diagnósticos específicos. También tenemos el trastornos inducidos por uso de sustancias, ya sea alcohol o drogas o algún medicamento. También tenemos lo que es la esquizofrenia. Bueno, vamos a hablar de la información de la historia. También se remota a lo que es la edad del inicio de la enfermedad. También al consumo, se relaciona con el consumo del alcohol y drogas. También tenemos síntomas depresivos, el uso de medicamentos prescritos. Bueno, en el examen del estado mental tenemos lo que es la apariencia y la conducta. También tenemos la introspección y juicio, el contenido del pensamiento y el estado de ánimo. Bueno, vamos a hablar de molestias físicas. Los indicios de las molestias físicas son la depresión crónica, las historias complicadas, las múltiples quejas, ya sean abusos físicos o sexuales en la infancia o abuso de sustancias en mujeres. Tenemos los principales diagnósticos, que son los siguientes. Los principales diagnósticos en el área incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa. También tenemos lo que es los trastornos con síntomas somáticos, que están en el DSM-5. Asimismo, también tenemos otros trastornos que deben considerarse en el paciente, que aqueja los síntomas psíquicos, que son la depresión, el trastorno de pánico, la enfermedad física y el trastorno relacionados con sustancias. También tenemos la información de la historia. Acá vamos a ver desde la edad del inicio en el que se dio la enfermedad, si sufrió abuso físico o sexual en la infancia, el dolor crónico, la búsqueda de doctores, si fue al doctor o no. También tenemos lo que es el estrés ambiental, entre otros. Vamos a hablar sobre el examen del estado mental. En esta enfermedad se basa en la apariencia y la conducta como en las demás. También tienen lo que es el estado de ánimo. También el curso del pensamiento, que no hay anomalías típicas. En el contenido del pensamiento tenemos centrado en enfermedades físicas o mentales. El lenguaje no está con anomalías. Y también tenemos la cognición, que tampoco hay anomalías. La introspección y el juicio. Y eso sería todo. Muchas gracias.